El viento de finales de otoño barría los terrenos de Ashworth Manor con un susurro lúgubre, llevando consigo el aroma de hojas moribundas e invierno inminente, y, en el salón del ala este de la gran finca, la duquesa Eleanor Ashworth estaba sentada en perfecta quietud junto a una ventana que daba a unos jardines que lentamente rendían su color a la marcha inexorable de la estación hacia el letargo. El fuego en el hogar crepitaba con una falsa alegría, su calor incapaz de penetrar el frío que se había instalado en sus huesos durante los últimos 2 años, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura y todo que ver con la particular variedad de soledad que proviene de no ser vista por la única persona cuya mirada debería importar más. Sus dedos giraban la alianza de boda en su mano izquierda con movimientos ausentes y practicados. Observando cómo la luz del fuego se reflejaba en los modestos zafiros engastados en el oro, recordando con amarga claridad el día en que fue colocada allí por un hombre que había mirado por encima de su hombro durante toda la ceremonia, con la mandíbula apretada por un sombrío deber, sus ojos vacíos de cualquier cosa que se pareciera a la alegría o incluso a un reconocimiento básico de su presencia. 2 años habían pasado desde aquella fría mañana en la capilla, 2 años de existir como poco más que un fantasma en su propia casa, un espectro alrededor del cual su marido se movía con la cuidadosa precisión de alguien que navega por una habitación en la oscuridad, sin permitir ni una sola vez que su mirada se posara en su rostro, sin verla verdaderamente ni una sola vez, a pesar de compartir un apellido, un hogar, una vida que no era vida en absoluto. El duque Christopher Ashworth había perfeccionado el arte de la evasión con tal minuciosidad que Eleanor había comenzado a preguntarse si de alguna manera se había vuelto traslúcida, si la fuerza de su decidida ceguera la había vuelto invisible, borrándola de la realidad misma por pura voluntad e indiferencia practicada. Sabía que los sirvientes susurraban al respecto, sobre el duque que trataba a su esposa con menos reconocimiento del que le otorgaba a los muebles, que salía de una habitación si ella entraba, que programaba sus días con precisión militar para asegurarse de que sus caminos se cruzaran con la menor frecuencia posible, y cuando las circunstancias los forzaban a la proximidad, él fijaba su mirada en puntos justo más allá de ella, su atención cuidadosamente calibrada para evitarla por completo. El matrimonio había sido concertado, lo sabía, una promesa en el lecho de muerte, extraída de un hijo afligido por un padre moribundo desesperado por ver continuar su linaje, pero conocer los orígenes prácticos de su unión poco hacía para aliviar el profundo rechazo de existir junto a alguien que se negaba a reconocer tu existencia. Eleanor había intentado, en aquellos primeros meses, salvar el abismo entre ellos con pequeñas bondades, con suaves intentos de conversación, con la silenciosa dignidad que su madre le había enseñado que era la mayor arma de una mujer contra la adversidad, pero la bondad requería un receptor, la conversación requería un participante, y la dignidad estaba aprendiendo. Era un frío consuelo cuando se sopesaba contra el cansancio profundo del alma de ser persistente y deliberadamente ignorada. El anillo se sentía más pesado hoy que ayer. Su peso de alguna manera aumentaba con cada rotación alrededor de su dedo, y por primera vez, desde la mañana en que fue colocado allí, Eleanor se permitió considerar cómo se sentiría quitárselo, deslizar la alianza de su dedo y dejarla a un lado, para ver qué quedaba de sí misma,
cuando dejara de llevar el símbolo de un matrimonio que existía solo de nombre y en un documento legal. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. El recuerdo de aquel día de la boda 2 años antes permanecía cristalino en la mente de Eleanor, preservado con la cruel claridad que el trauma a menudo confiere a los momentos que preferiríamos olvidar, y todavía podía recordar la forma en que la luz de la mañana se filtraba a través de las vidrieras de la capilla, pintando los suelos de piedra con colores que parecían burlarse de la solemnidad de los votos pronunciados sin amor ni siquiera calidez básica. Christopher había estado a su lado en el altar con la postura rígida de un hombre enfrentando una ejecución en lugar de un matrimonio, su mandíbula tan apretada que ella podía ver el músculo saltar bajo su piel, sus ojos fijos en algún punto más allá del hombro del sacerdote, como si, al mirar a cualquier lugar que no fuera su novia, pudiera negar la realidad de lo que estaba sucediendo, y cuando llegó el momento de deslizar el anillo en su dedo, sus manos habían sido frías e impersonales. El contacto no duró más de lo absolutamente necesario antes de retirarse, como si su misma piel lo quemara. Más tarde se enteró, a través de las conversaciones susurradas de los sirvientes que olvidaban que ella estaba presente, sobre Lady Victoria Thornbury, la belleza luminosa que había capturado el corazón de Christopher en su juventud, la mujer con la que había planeado casarse antes de que un accidente de equitación la arrebatara del mundo 6 meses antes de que la enfermedad de su padre hiciera necesaria una rápida alianza matrimonial para la preservación del ducado. El viejo duque había sido práctico incluso en la muerte, reconociendo que el dolor de su hijo lo hacía vulnerable, que sin intervención Christopher se retiraría tan profundamente en el luto que la línea familiar terminaría con él, y por eso había arreglado el matrimonio con el padre de Eleanor, una unión que traía conexiones favorables y una novia de linaje adecuado, una transacción completada con toda la calidez de un contrato de negocios y el doble de reticencia por parte del novio. Eleanor había llegado a Ashworth Manor con esperanza, no obstante, el optimismo ingenuo de una joven que creía que la paciencia y la gentileza podían sanar incluso las heridas más profundas, que pensaba que, con el tiempo, su esposo podría verla como algo más que un reemplazo no deseado de su amor perdido. Pero esa esperanza se había marchitado con una eficiencia brutal cuando Christopher le había informado en su noche de bodas, con su voz plana y sin emociones, que no debía esperar nada más allá de las cortesías básicas que sus posiciones exigían, que la respetaría como su duquesa, pero que no debía albergar ilusiones sobre afecto o compañía. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años, y Eleanor gradualmente comprendió, con una certeza aplastante, que no se había casado con un hombre, sino con un monumento al duelo, un memorial viviente a Lady Victoria, que caminaba por la vida sin habitarla realmente, y ella misma se había convertido en nada más que un fantasma que rondaba la periferia de la historia de una mujer muerta, siempre invisible, siempre secundaria, siempre sola, a pesar de la banda de oro que la proclamaba casada. Ahora, sentada en el salón con ese mismo anillo girando sin cesar en su dedo, Eleanor sintió todo el peso de esos 2 años oprimiendo sus hombros, la carga acumulada de 1000 pequeños rechazos, 1000 momentos de ser ignorada en lugar de ser mirada, y el cansancio que la llenaba era tan profundo que parecía filtrarse hasta sus huesos, haciendo que incluso el simple acto de seguir existiendo en esta media vida
se sintiera como una tarea insuperable. La casa funcionaba con horarios tan precisamente coreografiados como un ballet, rutinas diseñadas con un cuidado meticuloso para asegurar que el duque y la duquesa de Ashworth ocuparan su gran hogar sin habitar verdaderamente los mismos espacios en los mismos momentos. Y Eleanor había aprendido a través de la dolorosa observación que Christopher se levantaba antes del amanecer cada mañana, tomando su desayuno en su estudio mientras revisaba la correspondencia de la finca antes de partir para sus diversas citas de negocios o paseos por la propiedad. Su ausencia de la mansión se extendía durante las largas horas del día, hasta que regresaba mucho después de que hubiera caído la oscuridad, a menudo tomando su cena en sus aposentos o en la biblioteca, en lugar del comedor formal, donde la etiqueta podría exigir que reconociera la existencia de su esposa. Eleanor había intentado conversar en aquellos primeros meses, interceptándolo en los pasillos con suaves preguntas sobre su día u observaciones sobre el clima o los jardines, pero sus esfuerzos habían sido recibidos con respuestas tan breves y mínimas que apenas podían clasificarse como palabras, meros sonidos de reconocimiento que confirmaban que la había oído sin interactuar realmente con nada de lo que ella había dicho, y finalmente había dejado de intentarlo. El pozo de esperanza dentro de ella se secó después de haber sido extraído demasiadas veces sin ser nunca rellenado. Los sirvientes se movían por la mansión con visible incomodidad. Sus ojos se apartaban tanto del duque como de la duquesa, cuando la fría dinámica entre ellos se volvía demasiado dolorosa de presenciar, y Eleanor había sorprendido a más de una criada con lágrimas en los ojos después de observar a Christopher pasar junto a su esposa en un corredor como si ella fuera simplemente otra pieza de arquitectura, su mirada fija decididamente hacia adelante, su postura irradiando un olvido tan deliberado que parecía casi una fuerza física que empujaba a Eleanor a un lado. Ella había encontrado un propósito, o al menos distracción, en obras de caridad entre las familias del pueblo, visitando a los enfermos y ancianos, organizando ayuda para aquellos que luchaban en las duras estaciones, y estas horas pasadas entre personas que realmente la veían, que la saludaban con calidez y gratitud, se convirtieron en los únicos momentos en que se sentía real, cuando el peso de la invisibilidad se aliviaba lo suficiente como para recordar cómo se sentía existir en el mundo como algo más que una sombra. Esta noche en particular había sido especialmente difícil, una cena formal donde la costumbre exigía que ambos estuvieran presentes, y Eleanor se había sentado en un extremo de la larga mesa de caoba mientras Christopher ocupaba el otro, la distancia entre ellos llena de plata y cristal, y la elaborada comida por la que ninguno de los dos tenía apetito, y durante toda la hora Christopher había leído de un volumen encuadernado en cuero apoyado junto a su plato, su atención absorbida tan completamente por las palabras impresas que no había pronunciado una sola sílaba, ni siquiera había mirado en su dirección cuando ella le había pedido en voz baja que le pasara la sal, obligando a un lacayo a intervenir y completar el simple gesto de consideración marital que su esposo no podía molestarse en realizar. Ahora, de vuelta en el salón, con el fuego ardiendo bajo y el viento de otoño sacudiendo las ventanas, Eleanor giró el anillo de bodas en su dedo una vez más. Sintiendo el suave metal deslizarse contra su piel, y algo cambió en su pecho, una resolución cristalizándose desde las turbias aguas de su desesperación, una claridad nacida del simple reconocimiento de que 2 años de paciencia no le habían comprado nada más que más soledad.
y supo con súbita certeza que no podía seguir viviendo esta media vida. No podía seguir llevando el símbolo de votos que sólo ella honraba. No podía permanecer invisible en su propia existencia, simplemente porque el hombre que había prometido apreciarla había elegido, en cambio, fingir que ella no existía. La crisis llegó en una noche lluviosa de finales de octubre, cuando Eleanor se encontró caminando junto a la alcoba de Christopher, de camino a sus propias habitaciones, y escuchó a través de la puerta parcialmente abierta el sonido de su voz hablando en sueños. Las palabras indistintas al principio, pero volviéndose más claras mientras ella se detenía a pesar de sí misma, y entonces lo oyó, claro como las campanas de una catedral en el silencioso pasillo. «Victoria, por favor no me dejes», dicho con una angustia tan cruda que parecía desgarrarse desde algún lugar profundo dentro de él, un dolor tan profundo que ni la inconsciencia podía contenerlo, y Eleanor se quedó helada en el corredor mientras la verdad que había conocido intelectualmente la golpeaba con fuerza visceral. La comprensión de que 2 años de paciencia, dignidad y silenciosa esperanza no habían cambiado absolutamente nada, que no estaba más cerca de ser vista por su esposo ahora de lo que había estado el día de su boda, que siempre y para siempre estaría compitiendo con un fantasma al que nunca podría esperar desplazar, porque los muertos permanecen perfectos en la memoria, mientras que los vivos acumulan defectos con cada aliento. Se retiró a sus aposentos con piernas que temblaban bajo sus faldas, despidiendo a su doncella con una voz que salió más firme de lo que se sentía, y se sentó en su tocador mirando su propio reflejo, como si viera a una extraña, a esta mujer que se había permitido volverse invisible, que había aceptado migajas de cortesía básica y lo había llamado matrimonio, que había llevado el símbolo de votos que no significaban nada para el hombre que los había pronunciado, y el anillo en su dedo de repente se sintió insoportablemente pesado, un grillete en lugar de un adorno, una mentira en la que había sido cómplice al contársela al mundo y a sí misma. A la mañana siguiente, su doncella Margaret la encontró con los ojos rojos y vacíos, y con la perspicacia que provenía de años de servicio. La mujer mayor dejó la bandeja del desayuno y preguntó suavemente si su gracia deseaba hablar, y Eleanor, tan hambrienta de conexión humana genuina, que incluso esta pequeña oferta de comprensión rompió su cuidadosa compostura, le contó todo, las palabras saliendo a borbotones sobre el rechazo de la noche de bodas, los 2 años de ser ignorada, el nombre pronunciado en sueños que confirmaba lo que siempre había sospechado, y Margaret había escuchado con una expresión que pasó de la simpatía a la indignación, diciendo finalmente a su manera directa: «Con su perdón, su gracia, pero una mujer tiene que tener algo de dignidad, y no hay dignidad en llevar el anillo de un hombre que ni siquiera le hace la cortesía de mirarla, fantasma o no fantasma, duelo o no duelo. Una persona tiene que respetarse a sí misma si nadie más lo hará». Las palabras habían golpeado a Eleanor como un golpe físico, no porque fueran duras, sino porque eran ciertas, porque daban voz al conocimiento que había estado creciendo en su corazón como una flor oscura, el reconocimiento de que continuar como lo había hecho no era paciencia ni virtud, sino una lenta forma de autoanulación, una participación voluntaria en su propia disminución, y había mirado su anillo de bodas con nuevos ojos, viéndolo no como un símbolo de esperanza o compromiso, sino como evidencia de su complicidad en aceptar lo inaceptable, en permitirse volverse menos que completa porque un hombre que nunca la había elegido
estaba demasiado atrapado en el duelo para ver lo que le estaba haciendo a otra alma humana. Esa noche, Eleanor yació despierta en su cama, escuchando la lluvia contra las ventanas y realizando un brutal inventario de su vida, reconociendo que se había convertido en una sombra en su propia existencia, que se movía por la mansión como un fantasma ella misma, que había aprendido a hacerse pequeña, silenciosa y discreta, con la esperanza de que al no exigir nada, eventualmente se le concediera algo, pero 2 años le habían enseñado que la abnegación no compraba nada más que más negligencia, que Christopher nunca despertaría de su estupor inducido por el duelo si ella continuaba permitiéndole ignorar la realidad, y más importante aún, que ella merecía algo mejor que esta media vida, independientemente de si él cambiaba o no. La decisión cristalizó en las horas más oscuras antes del amanecer, instalándose en sus huesos con una finalidad que se sentía tanto como duelo como alivio, y supo con absoluta certeza que cuando llegara la mañana se quitaría el anillo de bodas, no como un acto de rebelión o venganza, sino como una simple reclamación de su propia dignidad, un reconocimiento de que no podía controlar la curación de Christopher o sus elecciones, pero sí podía controlar su propia participación en una ficción que estaba matando lentamente su espíritu, y con esta resolución llegó una extraña paz, la calma que llega cuando una decisión largamente pospuesta finalmente se toma, y la agonía de la indecisión da paso a la claridad de la acción. Se levantó con la primera luz del sol, su última esperanza susurrando que tal vez hoy sería diferente, tal vez Christopher saldría de sus aposentos y realmente la vería, tal vez ocurriría algún milagro que haría innecesaria la retirada del anillo, pero cuando descendió a desayunar y lo encontró ya ausente, su lugar en la mesa despejado y frío, la casa funcionando con su habitual horario de cuidadosa separación, esa última y frágil esperanza se hizo añicos como la escarcha bajo una bota. Y Eleanor regresó a sus aposentos, se sentó en su tocador y miró la banda de oro que se había convertido en un símbolo de todo lo que necesitaba liberar si alguna vez quería encontrarse a sí misma de nuevo. La mañana llegó, con la pálida luz de noviembre, filtrándose por las ventanas de los aposentos de Eleanor. Y ella se sentó en su tocador con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en la garganta, sus manos temblando ligeramente mientras alcanzaba el anillo de bodas que había rodeado su dedo durante 2 años, y el acto de quitárselo fue a la vez más simple y más trascendental de lo que había imaginado, la banda de oro deslizándose sobre su nudillo casi sin resistencia, como si también reconociera que ya no pertenecía allí, y cuando la dejó sobre la superficie de madera pulida ante ella, el pequeño sonido metálico que hizo pareció increíblemente fuerte en la habitación silenciosa, definitivo como el martillo de un juez. Su dedo se veía extraño y pálido, la piel debajo, de donde había descansado el anillo, un tono más claro que el resto de su mano, una banda de carne intacta que marcaba dónde había estado el símbolo de su matrimonio. Y Eleanor miró esta marca con sentimientos que se enredaban en un nudo que no podía desenredar por completo, liberación y duelo entrelazados tan estrechamente que no podía separar uno del otro, libertad y pérdida ocupando el mismo espacio en su pecho, hasta que pensó que podría hacerse añicos por la presión de contener ambos. Volvió a coger el anillo, sosteniéndolo a la luz de la mañana, observando la forma en que el oro atrapaba y reflejaba el pálido sol, y por un momento consideró volver a ponérselo, reconsiderar este gesto que se sentía a la vez necesario y aterrador.
pero luego pensó en Christopher, pronunciando el nombre de Victoria, en sueños, en 2 años pasados, siendo invisible, en su propia casa, en la lenta erosión de su espíritu que provenía de aceptar lo inaceptable, y su resolución se endureció como el acero templado en el fuego. Eleanor abrió su joyero, el que había traído de su hogar familiar, forrado de terciopelo azul y que contenía la modesta colección de piezas que había heredado de su madre, y colocó el anillo de bodas dentro, no escondido pero tampoco descartado, un reconocimiento de que no estaba destruyendo su matrimonio, sino negándose a fingir que existía de forma significativa hasta que Christopher eligiera hacerlo real. El acto se sintió ceremonial, un ritual privado que marcaba el final de un capítulo y el incierto comienzo de otro, y cuando cerró la caja, sintió que algo cambiaba en su pecho, una ligereza que provenía de dejar una carga que había llevado durante demasiado tiempo, el peso agotador de una esperanza que se había agriado hasta convertirse en algo amargo y pesado. Se vistió con la ayuda de Margaret, eligiendo un vestido de un profundo esmeralda que no había usado antes, un color más brillante que los grises y marrones apagados que había favorecido en los últimos meses, y cuando la doncella notó el dedo desnudo, no dijo nada, pero Eleanor captó el pequeño asentimiento de aprobación, el ligero ablandamiento alrededor de los ojos de la mujer mayor que comunicaba comprensión y apoyo. Christopher ya había partido para su paseo matutino cuando Eleanor descendió a desayunar, la casa funcionando con su habitual horario de cuidadosa separación, y ella tomó asiento en la mesa con las manos apoyadas en el mantel blanco, su mano izquierda desnuda visible para cualquiera que quisiera mirar, y se sintió expuesta de una manera que no tenía nada que ver con la propiedad y todo que ver con la vulnerabilidad, como si se hubiera quitado una armadura que ni siquiera se había dado cuenta de que llevaba. El lacayo le sirvió el té con la misma deferencia de siempre, sus ojos parpadeando hacia su mano y luego apartándose rápidamente, y Eleanor levantó su taza con dedos que ya no temblaban, sintiendo la extraña ligereza de su mano sin el peso familiar del anillo, y pensó para sí misma con una claridad que la sorprendió. Aprenderé a vivir para mí misma ahora, signifique lo que signifique, cueste lo que cueste. Recordaré que soy una persona que existe, ya sea que Christopher Ashworth elija verme o no. Y con este pensamiento llegó un sentido de propósito que no había sentido en 2 largos años, una determinación de reclamar las partes de sí misma que había permitido que se marchitaran en la fría sombra del duelo de su esposo. Los días que siguieron a la retirada del anillo de bodas por parte de Eleanor se desarrollaron con una extraña mezcla de temor y posibilidades en expansión, como si hubiera abierto una ventana en una habitación que había estado sellada durante demasiado tiempo y apenas ahora comenzara a sentir el aire fresco moverse por espacios que se habían vuelto rancios por el desuso. El primer cambio llegó cuando la invitación de Lady Pemberton llegó para una pequeña reunión vespertina, el tipo de compromiso social que Eleanor había declinado con frecuencia creciente durante los últimos 2 años, sus excusas volviéndose más endebles a medida que su aislamiento se profundizaba. Pero ahora se encontró escribiendo una aceptación con una mano que se sentía más firme de lo que había estado en meses. El simple acto de aceptar asistir a una fiesta de té parecía una pequeña revolución contra la existencia circunscrita que había permitido que se convirtiera en su prisión. Convocó a la modista a sus aposentos, una mujer que le había hecho su guardarropa casi de luto de grises y marrones apagados, y solicitó nuevos vestidos en colores que habían parecido demasiado audaces, demasiado vivos para la esposa fantasma que había sido, ricos burdeos y profundos zafiros y verdes esmeralda
que la marcarían como una mujer que existía en el presente, en lugar de una que se había desvanecido en las sombras de la mansión. Y cuando los ojos de la modista se posaron en su dedo anular desnudo, Eleanor sostuvo su mirada con una calma que las sorprendió a ambas, sin ofrecer explicación, porque no debía ninguna. Sus aposentos se convirtieron en la siguiente frontera de transformación, ya que Eleanor instruyó al personal de la casa para que retiraran las pesadas cortinas de damasco que habían hecho que las habitaciones parecieran una tumba incluso a la luz del día, reemplazándolas con telas más ligeras que permitían que el sol de noviembre iluminara rincones que habían estado perpetuamente tenues, y trajo flores del invernadero, crisantemos brillantes y rosas de floración tardía que añadieron color y vida a espacios que habían reflejado su propio espíritu marchito, y cada pequeño cambio se sentía como un acto de reclamación, una recuperación de territorio que había cedido sin siquiera darse cuenta de que se estaba rindiendo. El personal de la casa navegó estos cambios con la cuidadosa discreción que provenía de años de servicio en grandes casas. Sus ojos, notando el anillo ausente y los aposentos transformados, y la duquesa, que parecía estar más erguida, hablar más claramente, moverse por la mansión con propósito, en lugar de la tentativa media presencia que había caracterizado su existencia durante 2 largos años, y aunque no dijeron nada directamente, Eleanor sintió su sutil apoyo en la eficiencia con la que se llevaban a cabo sus peticiones, en los asentimientos de aprobación de Margaret, en la forma en que los lacayos parecían mirarla a ella, en lugar de más allá de ella, como habían aprendido a hacer, a imitación de su amo. Asistió a la reunión de Lady Pemberton con un vestido de un azul profundo que hacía que sus ojos parecieran más grandes y brillantes, y se encontró disfrutando realmente de la compañía de mujeres que había mantenido a distancia. Su conversación sobre libros y obras de caridad y los pequeños dramas de su círculo social se sentía como alimento después de años de inanición, y cuando Lady Hartley preguntó por el duque, con la cuidadosa cortesía que la gente usaba al discutir temas difíciles, Eleanor respondió con una compostura que provenía de haber aceptado finalmente la verdad de su situación, diciendo simplemente que su gracia seguía dedicado a los asuntos de su finca, palabras que no eran ni una mentira ni una elaboración de una ficción. Mientras tanto, Christopher mantenía sus patrones habituales como si el mundo no se hubiera movido bajo sus pies, partiendo cada mañana para sus paseos e inspecciones de la finca, pasando las tardes en su estudio con libros de cuentas y correspondencia, cenando solo o en compañía de socios comerciales que requerían su atención. Y si notaba algún cambio en la atmósfera de la casa, no daba señal de ello. Sus rutinas cuidadosamente construidas lo aislaban de la conciencia de la misma manera que una armadura protege a un soldado de golpes que nunca llegan a aterrizar. Pasó una semana, luego otra, y el anillo de bodas permaneció en el joyero de Eleanor, acumulando el fino polvo del desuso, y con cada día que no lo llevaba, Eleanor se sentía volviéndose más sólida, más real, como si el anillo la hubiera estado anclando a una ficción, y su ausencia le permitiera habitar su propia vida con una autenticidad que no sabía que le faltaba hasta que la encontró de nuevo. Christopher Ashworth había vivido durante 2 años en un mundo cuidadosamente construido por él mismo. Una existencia basada en la rutina y la ceguera deliberada que le permitía moverse a través de sus días sin la interrupción de reconocer la presencia de su esposa, pero en la tercera semana de noviembre algo comenzó a moverse en los cimientos de este edificio que había construido. Pequeños temblores que no podía identificar del todo,
que lo dejaban con un desasosiego persistente para el que no tenía nombre y que no podía rastrear a ninguna fuente en particular. Comenzó como la sensación más vaga, un sentimiento de que algo en la atmósfera de la mansión había cambiado de maneras que no podía articular, como si el mismo aire se moviera de manera diferente a través de habitaciones por las que había caminado innumerables veces y se encontraba deteniéndose en los umbrales con el ceño fruncido, escuchando sonidos que no podía ubicar del todo, tratando de identificar qué se sentía alterado en una casa que debería haberle sido tan familiar como su propio reflejo. El sonido de la risa de Eleanor que llegaba desde el salón de la mañana una tarde lo detuvo en el corredor fuera de su estudio. La cualidad brillante y genuina de la misma tan inesperada que por un momento se quedó helado, con la mano en el pomo de la puerta, escuchando un sonido que no recordaba haber oído nunca antes, o quizás lo había oído y se había entrenado para no notarlo, y algo en su pecho se apretó con una emoción que se negó a examinar demasiado de cerca antes de sacudir la cabeza y entrar en su estudio, cerrando la puerta firmemente contra la perturbación. En la cena de esa noche se encontró mirando hacia el extremo de la mesa de Eleanor con más frecuencia de lo habitual. Sus ojos, siguiendo el movimiento de sus manos mientras gesticulaba al hablar con el lacayo sobre el menú del día siguiente, y aunque todavía mantenía su mirada cuidadosamente apartada de su rostro, notó detalles que parecían penetrar su habitual niebla de desatención deliberada. El azul profundo de su vestido, un color que no recordaba que ella usara, la forma en que se mantenía erguida con una rectitud en su columna que sugería confianza en lugar del abatimiento que había observado periféricamente en meses anteriores. Su sueño se volvió inquieto de maneras que no tenían nada que ver con sus sueños habituales de Victoria, su mente agitándose con pensamientos a medio formar que se disolvían cuando intentaba examinarlos directamente, dejándolo despertar en las horas oscuras antes del amanecer con el corazón latiendo demasiado rápido y una sensación de que algo importante se le escapaba, deslizándose más allá de sus defensas mientras dormía, y se quedaba mirando el dosel de su cama, preguntándose qué había cambiado y por qué debería importarle cuando había trabajado tan duro para asegurarse de que nada sobre su situación doméstica pudiera tocarlo. Su secretario, el señor Harrison, hizo una observación durante su revisión matutina de la correspondencia de la finca que persistió en la mente de Christopher mucho después de que debería haber sido descartada y olvidada, mencionando de pasada que la duquesa parecía estar de un humor notablemente bueno últimamente, bastante transformada de su melancolía anterior. Y Christopher había respondido con un sonido evasivo que desalentó más discusión, pero las palabras resonaron en sus pensamientos durante todo el día, planteando preguntas que no quería responder sobre qué podría haber causado tal transformación y por qué no la había notado él mismo. Esa noche en la cena, Christopher experimentó algo sin precedentes en 2 años de cuidadosa evasión. Casi miró el rostro de Eleanor, sus ojos viajando desde la mesa hacia donde ella estaba sentada, atraído por algún impulso que no podía controlar, y en el último momento se contuvo y redirigió su mirada a la ventana más allá de su hombro, pero en esa fracción de segundo, antes de apartar la vista, había visto la pálida columna de su garganta, la curva de su mandíbula, el oscuro barrido de su cabello, y el vistazo lo dejó extrañamente inquieto, como si hubiera tocado algo prohibido y lo hubiera encontrado quemando de maneras que no esperaba, y durante el resto de la comida mantuvo los ojos fijos firmemente en su plato, perturbado por su propia casi transgresión y la forma en que sus cuidadosas defensas casi
se habían desmoronado. Eleanor descubrió los materiales de pintura en la parte trasera de un cuarto de almacenamiento 3 semanas después de quitarse el anillo de bodas, la caja de madera cubierta con una fina capa de polvo que hablaba de años de abandono, y cuando la abrió, el olor a aceite de linaza y pigmento la transportó instantáneamente a su niñez, cuando había pasado horas capturando el mundo en pinceladas, una pasión que su madre había alentado como adecuada para una joven dama de calidad. Aunque Eleanor la había amado por razones que no tenían nada que ver con la idoneidad y todo que ver con la forma en que la hacía sentir viva y presente en cada momento de creación. Hizo llevar la caja a la pequeña sala de estar adyacente a su dormitorio, la que tenía luz del norte que serviría perfectamente como un estudio improvisado, y cuando mezcló su primera paleta en 2 años, sus manos temblaron no con incertidumbre, sino con el reconocimiento de volver a casa a algo esencial que había abandonado en la lenta erosión de su sentido de identidad que el matrimonio había provocado. La pintura se convirtió en un ritual diario, una forma de reclamar horas que anteriormente habían estado llenas de las actividades huecas de una mujer que esperaba una vida que nunca comenzaría, y mientras trabajaba, Eleanor sintió que las capas de tristeza y resignación acumuladas comenzaban a levantarse, cada pincelada un acto de afirmación de que ella existía, que importaba, que contenía profundidades y deseos que no tenían nada que ver con el hombre que se negaba a verla. Fue durante una de las reuniones de Lady Pemberton que Eleanor conoció a Lady Margaret Whitmore, una viuda de medios independientes, cuya conversación franca y agudo ingenio rompían con la superficialidad habitual del discurso social, y cuando Margaret mencionó que estaba organizando un salón para damas interesadas en discutir literatura y filosofía, Eleanor aceptó la invitación con un entusiasmo que habría sorprendido a su antiguo yo, la mujer que se había retirado de la sociedad en lugar de enfrentar miradas compasivas y preguntas cuidadosas sobre su matrimonio. El salón se reunía semanalmente en la elegante casa de Margaret, y Eleanor se encontró entre mujeres que hablaban de ideas y ambiciones, que discutían libros con apasionada intensidad, que parecían vivir vidas plenas a pesar de, o quizás debido a, sus diversas decepciones con la institución del matrimonio, y en su compañía, Eleanor sintió que su mente despertaba del entumecimiento que se había posado sobre ella como la escarcha sobre un jardín. Margaret se convirtió en algo inesperado en la existencia cuidadosamente circunscrita de Eleanor, una verdadera amiga, alguien que hacía preguntas directas y esperaba respuestas honestas, que escuchaba las vacilantes admisiones de Eleanor sobre su matrimonio sin juicio ni falso consuelo, sino con la comprensión de alguien que había sobrevivido a sus propias pruebas y había emergido con su dignidad intacta. Hablaron de resiliencia, de encontrar un propósito más allá de los confines que otros habían trazado alrededor de sus vidas, del coraje silencioso necesario para elegirse a una misma cuando la sociedad insistía en que la existencia entera de una mujer debía definirse por su relación con un hombre, y estas conversaciones plantaron semillas en la conciencia de Eleanor que arraigaron y florecieron en el terreno fértil de su recién descubierta autonomía. Una tarde, mientras pintaba, Eleanor se dio cuenta, con un sobresalto, de que había estado trabajando durante 3 horas sin que un solo pensamiento de Christopher entrara en su mente, y este descubrimiento trajo una mezcla de liberación y melancolía. El reconocimiento de que finalmente, comenzaba a existir independientemente del peso emocional que la había oprimido durante 2 largos años.
Sus aposentos se habían convertido en un santuario enteramente de su propia creación, llenos de sus pinturas y libros, flores que había elegido, colores que agradaban a su vista, un espacio que reflejaba su emergente sentido de identidad en lugar del papel que había intentado tan ardua e infructuosamente habitar, y cuando se sentaba en su escritorio por las noches, comenzó a componer largas cartas a su hermana Catherine, vertiendo la historia de su despertar con una honestidad que no se había permitido en su breve y alegre correspondencia de los últimos 2 años, y al escribir estas verdades, Eleanor descubrió que se volvían más reales, más sólidas. La narrativa de su transformación tomando forma en tinta y papel, hasta que pudo ver claramente a la mujer que había sido y a la mujer en la que se estaba convirtiendo. El baile de los Pemberton llegó a principios de diciembre con toda la magnificencia resplandeciente que la sociedad londinense esperaba de uno de los eventos principales de la temporada, y se esperaba que tanto el duque como la duquesa Ashworth asistieran. Sus posiciones en la sociedad hacían imposible la ausencia, a pesar del hecho de que no habían aparecido juntos en una función social en casi 18 meses, ya que Christopher había desarrollado un patrón de excusas que mantenía a Eleanor en casa mientras él cumplía con sus obligaciones solo. Eleanor se vistió para la velada con especial cuidado, eligiendo un vestido de seda de un profundo verde esmeralda que su modista le había entregado esa misma semana. El color realzaba la riqueza de su cabello oscuro y la calidez de su tez de una manera que los tonos pálidos y apagados que había usado anteriormente nunca habían logrado, y mientras su doncella arreglaba su cabello en un elegante peinado adornado con peinetas de perlas, Eleanor estudió su reflejo con una silenciosa satisfacción que no tenía nada que ver con la vanidad y todo que ver con el simple placer de reconocerse a sí misma de nuevo después de 2 años de sentirse como un fantasma en su propia vida. Christopher llegó al salón de baile antes que Eleanor, posicionándose cerca de las mesas de refrescos donde podía observar la reunión sin ser arrastrado a conversaciones prolongadas. Y cuando Eleanor entró unos 20 minutos más tarde, la vio en su visión periférica, un destello de verde entre los pasteles y blancos favorecidos por las damas más jóvenes, y aunque mantuvo sus ojos cuidadosamente dirigidos lejos de su rostro, fue consciente de su movimiento a través de la sala con una intensidad que lo sorprendió, como si alguna parte de su conciencia hubiera sido calibrada para rastrear su presencia, lo deseara o no. Eleanor se movió a través del paisaje social con una gracia y confianza que habrían asombrado a cualquiera que hubiera presenciado su manera tímida y vacilante en el primer año de su matrimonio, aceptando presentaciones y participando en conversaciones con una facilidad que sugería un disfrute genuino en lugar de una actuación obediente. Y cuando comenzó el baile, fue inmediatamente reclamada por Lord Hastings para un vals, luego por el hijo mayor del señor Pemberton para una cuadrilla, y luego por una sucesión de caballeros cuya atención a la duquesa le pareció a Christopher, observando desde su posición contra la pared, inusualmente persistente y marcada por una admiración que hizo que algo caliente e incómodo se retorciera en su pecho. Se dijo a sí mismo que su irritación provenía de la preocupación por la propiedad, que el disfrute de Eleanor de toda esta atención masculina se reflejaba mal en la gestión de su casa, pero la explicación se sentía hueca incluso para él, sin poder explicar la forma en que sus manos se apretaban cuando la veía reír por algo que Lord Hastings decía, o la oleada aguda de algo que se sentía peligrosamente parecido a los celos cuando el joven Pemberton sostuvo su mano un momento demasiado largo después de que terminara su baile.
Christopher se encontró moviéndose más cerca de donde Eleanor estaba rodeada de admiradores, lo suficientemente cerca como para oír su voz mientras discutía algún punto sobre el arte italiano con un caballero que vagamente reconocía de su club, y la inteligencia e ingenio en su conversación lo golpearon con una fuerza inesperada, como si estuviera escuchando hablar a una extraña en lugar de a la mujer silenciosa y derrotada que se sentaba en el extremo opuesto de su mesa de comedor cada noche, y se preguntó, con una confusión que bordeaba la ira, cuándo se había convertido en esta persona, esta criatura vibrante que atraía miradas y admiración sin esfuerzo. Fue mientras estaba allí, con la mirada fija en algún lugar cerca del hombro de Eleanor, que notó el dedo desnudo de su mano izquierda mientras gesticulaba durante la conversación. La ausencia de su anillo de bodas se registró en su conciencia con la fuerza de un golpe físico, y aunque no podría haber dicho por qué este detalle debería importar cuando había trabajado tan cuidadosamente para no notar nada sobre ella, la vista de ese dedo desnudo envió una sacudida a través de su sistema que lo dejó sin aliento y perturbado. Christopher abandonó el baile en menos de una hora, alegando un dolor de cabeza a sus anfitriones, y pasó el viaje de regreso a Ashworth Manor, mirando las oscuras calles de Londres con su mente agitada por preguntas que no deseaba responder, preguntándose por qué Eleanor se había quitado el anillo, cuándo lo había hecho, qué significaba que él no lo hubiera notado hasta ahora, y lo más inquietante de todo, por qué el descubrimiento lo llenaba de un pánico que no podía nombrar ni comprender, como si algo que no sabía que valoraba se estuviera escapando mientras él permanecía congelado en la prisión de su propia creación. Christopher se encontró de pie en el ala este de Ashworth Manor en una gris tarde de diciembre, el ala que albergaba los aposentos privados de Eleanor, y no podría haber explicado qué impulso lo había llevado allí cuando había pasado 2 años evitando cuidadosamente esta parte de la casa, estructurando sus movimientos para asegurarse de que nunca coincidieran con los de ella. Y sin embargo, aquí estaba en el corredor fuera de su sala de estar, con el corazón latiendo incómodamente rápido y las manos apretadas a los costados como si se preparara contra alguna fuerza invisible. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y a través de la abertura pudo ver que la habitación había sido transformada desde la última vez que la había vislumbrado durante esas primeras semanas de su matrimonio, las pesadas cortinas de color burdeos reemplazadas por cortinas de un suave crema que permitían que la luz invernal llenara el espacio, y por todas partes veía evidencia de la presencia de Eleanor. Libros apilados en la mesa auxiliar, un chal sobre el respaldo de una silla, rosas frescas de invernadero en un jarrón de cristal que llenaban el aire con su delicado aroma. Empujó la puerta para abrirla más, sabiendo que ella estaba visitando a Lady Margaret y no regresaría por horas, y entró en lo que se sentía como territorio extranjero, un espacio que pertenecía tan completamente a alguien a quien se había negado a conocer que entrar parecía un acto de transgresión, y sin embargo no pudo evitar adentrarse más en la habitación, atraído por una curiosidad que se sentía peligrosamente como hambre. Las pinturas lo detuvieron en seco, lienzos apoyados contra la pared y dispuestos en un caballete improvisado cerca de la ventana, y Christopher se quedó ante ellos con algo cercano al shock, pues no sabía que Eleanor pintaba, no sabía que poseía este talento, nunca había pensado en preguntar u observar o preocuparse por lo que ella podría hacer con las interminables horas de soledad que le había impuesto. Las pinturas eran notables.
paisajes representados con una sensibilidad a la luz y la sombra que hablaban de una habilidad genuina y un agudo ojo observador, naturalezas muertas que capturaban la tranquila belleza de los objetos ordinarios, y allí, vuelto hacia la pared, como si no hubiera deseado verlo, un retrato que hizo que a Christopher se le cortara la respiración cuando lo giró. La mujer en el retrato estaba sentada sola en el asiento de una ventana, su rostro vuelto hacia la luz que entraba a través del cristal. Y aunque Eleanor no había pintado sus propios rasgos con precisión fotográfica, no había duda sobre el sujeto, el cabello oscuro, la línea elegante de su cuello, la postura que de alguna manera transmitía tanto soledad como un extraño y duramente ganado contento, como si la mujer hubiera hecho las paces con su aislamiento y hubiera encontrado en él una especie de libertad. Christopher miró esta versión pintada de su esposa, esta mujer sola, pero no rota, y sintió las primeras verdaderas punzadas de culpa, el reconocimiento de que mientras él había estado cuidadosamente sin mirar a Eleanor, ella había estado aquí creando belleza, cultivando una vida interior de la que no sabía nada, existiendo en dimensiones que nunca se había molestado en imaginar. Se acercó a su escritorio, sabiendo que no debía, sabiendo que esto era una violación de su privacidad, pero incapaz de evitar coger el libro que yacía abierto allí, un volumen de poesía de Elizabeth Barrett Browning, y vio que Eleanor había marcado ciertos pasajes, había escrito notas en los márgenes con una letra pequeña y precisa, y una anotación en particular lo detuvo. El amor que perdura debe primero sobrevivir a la indiferencia, pero ¿puede un corazón sobrevivir a lo que lo rompe? La pregunta quedó suspendida en la mente de Christopher mientras dejaba el libro con cuidado, exactamente como lo había encontrado, y comprendió con una claridad que se sintió como despertar de un largo sueño, que no sabía nada sobre la mujer con la que se había casado, nada sobre sus pensamientos o sueños o el paisaje interior de su corazón, y esta ignorancia no era accidental, sino deliberada, una elección que había hecho cada día durante 2 años, una elección que le había costado todo a Eleanor y a él más de lo que había comprendido hasta este momento, en que estaba rodeado por la evidencia de una vida que ella había construido en los espacios que su rechazo había creado. La cena que Christopher organizó para sus socios comerciales a mediados de diciembre era una obligación que no podía evitar, una reunión de inversores ferroviarios y sus esposas que esperaban la plena hospitalidad de Ashworth Manor. Y Eleanor presidió la velada con una gracia que habría parecido imposible para cualquiera que hubiera presenciado su manera retraída y vacilante en los primeros meses de su matrimonio, moviéndose a través de los platos con un encanto natural que mantenía la conversación fluida y a los invitados entretenidos de maneras que hacían que Christopher se sintiera como un extraño en su propia casa, observando una actuación en la que no tenía parte. Llevaba un vestido de azul medianoche que sólo vislumbró en su visión periférica, y su voz se extendía a lo largo de la mesa con una calidez y animación que nunca antes le había oído, discutiendo temas que iban desde exposiciones recientes en la Real Academia hasta debates en el Parlamento, con una inteligencia e ingenio que atrajeron la admiración de todos los caballeros presentes. Y Christopher se encontró escuchando a pesar de su determinación de no hacerlo, atrapado por la cualidad musical de su risa cuando el señor Thornton hizo alguna observación sobre la absurdidad de la arquitectura moderna, una risa que parecía provenir de una diversión genuina en lugar de una obligación cortés, sonora y sin restricciones, de una manera que hizo que algo se apretara dolorosamente en su pecho.
oyó a Eleanor entablar una animada discusión con la señora Thornton sobre la ópera italiana, revelando que había estudiado música en su juventud y que podía tocar tanto el pianoforte como el arpa, información que golpeó a Christopher con la fuerza de una revelación, pues ¿cómo podía no saber estas cosas sobre su propia esposa? ¿Cómo podía haber vivido en la misma casa con ella durante 2 años y permanecer ignorante de estos aspectos fundamentales de su carácter? Y la pregunta lo perturbó más de lo que deseaba reconocer. Cuando la cena concluyó y las damas se retiraron para permitir a los caballeros su oporto y sus cigarros, el señor Hartley, el mayor de los socios comerciales de Christopher, levantó su copa con una sonrisa benévola y declaró: «Es usted un hombre afortunado, Ashworth, por haberse asegurado una duquesa así. Su esposa es un crédito para su casa, inteligente y cortés en igual medida. Justo comentábamos que debe considerarse bendecido en su matrimonio». Las palabras quedaron suspendidas en el aire lleno de humo, y Christopher sintió que todos los ojos se volvían hacia él, esperando la respuesta esperada, las cortesías convencionales que deberían haber salido fácilmente de un hombre casado desde hace 2 años, pero su garganta se contrajo y las frases ensayadas murieron sin ser pronunciadas, pues ¿cómo podía proclamar fortuna en un matrimonio que había destruido deliberadamente? ¿Cómo podía hablar de bendiciones cuando había tratado a Eleanor con una crueldad que ahora parecía monstruosa en su sostenida deliberación? Y su silencio se prolongó demasiado, se volvió incómodo, hasta que sólo logró un asentimiento seco y un acuerdo murmurado que no satisfizo a nadie, y menos a él mismo. Cuando los caballeros se reunieron con las damas en el salón, Christopher se posicionó cerca de la chimenea donde podía observar sin participar, y encontró su atención atraída inexorablemente hacia Eleanor, a pesar de sus mejores esfuerzos de indiferencia, su mirada siguiendo sus movimientos mientras se sentaba al pianoforte, a petición de la señora Hartley, y tocaba con una habilidad que sugería años de práctica dedicada, sus dedos desnudos moviéndose por las teclas con confianza y precisión, y casi miró su rostro entonces, casi giró la cabeza a esos grados cruciales que habrían puesto sus rasgos a la vista, casi se permitió ver lo que se había prohibido reconocer, pero los viejos hábitos se mantuvieron firmes y apartó la mirada, aunque el esfuerzo le costó más de lo que podría haber imaginado, dejándolo conmocionado y vaciado por la pérdida de algo que no podía nombrar. Después de que los invitados partieron y la casa se sumió en el silencio, Christopher se encontró de pie fuera de los aposentos de Eleanor en el oscuro corredor, con la mano levantada para llamar, palabras formándose y disolviéndose en su mente mientras intentaba encontrar alguna manera de salvar el abismo que había creado, pero el coraje le falló y se quedó allí como un tonto hasta que oyó movimiento más allá de la puerta, los pasos de Eleanor y el sonido de ella preparándose para dormir, y se retiró a sus propias habitaciones con el amargo conocimiento de que se había convertido en un cobarde, temeroso de enfrentar las consecuencias de su propia ceguera deliberada, temeroso sobre todo de que si finalmente miraba a Eleanor, la miraba de verdad, tendría que reconocer todo lo que había destruido y todo lo que podría haber tenido si hubiera elegido de manera diferente 2 años atrás, cuando la muerte de su padre lo había forzado a un matrimonio que no había querido y por el cual había castigado a Eleanor por un crimen que ella nunca había cometido. El anuncio de Eleanor
llegó en el desayuno 3 días después de la cena, pronunciado en el mismo tono compuesto que podría haber usado para comentar sobre el tiempo, informando a Christopher que había aceptado la invitación de larga data de su hermana para visitar la finca familiar en Derbyshire y que partiría dentro de la semana para una estancia de 15 días, la primera vez que dejaría Ashworth Manor desde su boda 2 años antes, y Christopher sintió que algo se revolvía en su pecho ante la noticia. Aunque no podría haber nombrado la emoción, no podría entender por qué la perspectiva de la ausencia de Eleanor debería afectarlo cuando había pasado cada día de su matrimonio asegurándose de que permanecieran tan separados como dos personas que comparten una casa podrían estarlo. Abrió la boca para objetar, para decir algo que pudiera retrasar o impedir su partida, pero las palabras murieron sin formarse, porque ¿qué derecho tenía a protestar? ¿Qué reclamo podría hacer sobre su tiempo o presencia cuando la había tratado como si no existiera? Y así simplemente asintió y volvió su atención a su periódico mientras Eleanor continuaba hablando sobre los arreglos del viaje y los asuntos de la casa con esa misma voz tranquila y distante que sugería que estaba discutiendo planes con un socio comercial en lugar de con su esposo. Los días antes de su partida pasaron con una eficiencia que preocupó a Christopher más de lo que deseaba reconocer. Eleanor moviéndose por la mansión con un propósito silencioso, mientras su doncella empacaba baúles y coordinaba con el ama de llaves sobre lo que se necesitaría durante la ausencia de la duquesa, y Christopher se encontró siguiendo estos preparativos desde la distancia, de pie en ventanas que daban al patio donde los sirvientes cargaban sus pertenencias, merodeando en corredores donde podría vislumbrarla pasar, aunque mantuvo su cuidadosa práctica de nunca mirarla directamente, incluso cuando algo en él se esforzaba por acercarse a ella con una urgencia que se sentía peligrosamente cercana al pánico. En la mañana de la partida de Eleanor, Christopher se posicionó en su estudio, donde la ventana ofrecía una vista clara de la entrada, y la observó mientras emergía con un vestido de viaje de un verde profundo, su postura erguida y sus movimientos sin prisa, y notó cómo se detuvo para hablar con la señora Hartwell, el ama de llaves, con lo que parecía ser una calidez genuina, cómo sonrió ante algo que uno de los lacayos dijo mientras la ayudaba a subir al carruaje, cómo se acomodó en su asiento y miró hacia la fachada de la mansión con una expresión que no pudo leer desde esa distancia, pero que no parecía contener ni arrepentimiento ni anhelo, solo una especie de resolución pacífica. El carruaje rodó por el largo camino de entrada y desapareció más allá de las puertas, y Christopher permaneció en la ventana mucho después de que se hubiera ido, atenazado por una sensación de pérdida tan aguda que le quitó el aliento. Y la mansión pareció cambiar a su alrededor en ausencia de Eleanor, el silencio adquiriendo una cualidad diferente, más pesado y completo, como si su partida hubiera eliminado algo esencial de la atmósfera de la casa, alguna presencia vital que nunca había registrado conscientemente, pero cuya ausencia dejaba todo hueco y extraño. Se movió durante el resto del día en un estado de distracción que no pudo quitarse de encima, encontrándose de pie en umbrales, preguntándose qué había querido hacer allí, cogiendo libros y dejándolos sin leer. Y cuando llegó la noche y se sentó solo en la larga mesa de comedor, donde apenas unos días antes Eleanor había presidido a sus invitados con tanta gracia e ingenio, su silla vacía parecía consumir toda su atención, una ausencia más poderosa que cualquier presencia. Y Christopher comprendió con una claridad que se sintió como caer que la mansión no había sido su hogar durante estos últimos meses. Había sido de Eleanor, que ella la había llenado de vida y luz,
que él había sido demasiado deliberadamente ciego para ver, y ahora que ella se había ido, se quedó en una casa que se sentía menos como una residencia y más como un mausoleo, vacía y fría y completamente desprovista de la calidez que no sabía que le faltaba hasta que desapareció. El silencio de Ashworth Manor, en ausencia de Eleanor, no era simplemente la ausencia de sonido, sino algo más profundo e inquietante, una quietud que parecía presionar contra la conciencia de Christopher con un peso acusatorio, mientras deambulaba por habitaciones que de repente se sentían desconocidas a pesar de haber vivido en ellas toda su vida, y se encontró gravitando hacia los espacios que Eleanor había reclamado como propios: el salón de la mañana donde tomaba su té, la pequeña biblioteca donde leía por las tardes, la sala de música donde ahora se daba cuenta de que debía haber practicado el pianoforte que tanto había impresionado a sus invitados. Cada espacio con rastros de su presencia que nunca había registrado conscientemente, pero que ahora parecían dolorosamente obvios en su detalle acumulado. Se detuvo en el umbral del invernadero, donde la luz invernal se filtraba a través de los paneles de vidrio sobre el pequeño escritorio que Eleanor había colocado cerca de las ventanas, y vio su correspondencia dispuesta con una pulcritud característica, cartas a su hermana y a Lady Margaret y a diversas organizaciones benéficas, y comprendió con un sobresalto de reconocimiento que ella había construido una vida entera dentro de estas paredes, una vida de la que no sabía nada porque había elegido deliberadamente la ignorancia, había construido toda su existencia en torno a no verla, no reconocerla, no permitir que se volviera real para él de ninguna manera que pudiera haber exigido su atención o su cuidado. Cuando llegó la hora de la cena esa primera noche, Christopher se sentó solo en la larga mesa de caoba donde la silla vacía de Eleanor parecía atraer su mirada con una insistencia magnética, y descubrió que no podía comer, no podía concentrarse en la comida que tenía delante ni en el periódico que había traído como distracción, porque todo en lo que podía pensar era en cómo Eleanor se había sentado allí noche tras noche durante 2 años, soportando su deliberada descortesía, su lectura y su silencio y su absoluta negativa a reconocer su presencia, y la crueldad de ello se posó sobre él como un peso físico que dificultaba la respiración. Desesperado, buscó refugio en el libro de Eleanor, un volumen de poesía de Elizabeth Barrett Browning que ella había dejado en la mesa auxiliar del salón, y lo abrió para encontrar sus anotaciones en los márgenes, notas cuidadosas escritas con su letra precisa que revelaban una inteligencia reflexiva y profunda, observaciones sobre métrica y significado y verdad emocional que hablaban de una mujer que se involucraba profundamente con las ideas y el arte, y Christopher leyó sus palabras con creciente asombro y creciente vergüenza. Pues, ¿cómo había compartido una casa con esta persona y nunca la había conocido, ni siquiera había intentado conocerla, ni una sola vez había considerado que podría ser alguien digno de conocer en lugar de simplemente una obligación a soportar? Al tercer día de la ausencia de Eleanor, llegó una carta dirigida a él con una letra desconocida, y cuando Christopher rompió el sello, descubrió que era de la hermana de Eleanor, Lady Caroline Pemberton, agradeciéndole con lo que parecía una calidez genuina por permitirle a Eleanor la libertad de visitarla, por ser comprensivo con su necesidad de tiempo lejos de sus deberes, por ser el tipo de esposo que reconocía que incluso una duquesa requería un respiro y conexión familiar. Y cada palabra golpeó a Christopher como un golpe físico, porque la carta asumía una generosidad y consideración que nunca había mostrado. Lo pintaba como un compañero considerado, cuando la verdad era que Eleanor no había pedido su permiso
porque había entendido con perfecta claridad que no lo necesitaba, que su matrimonio era tan hueco y tan desprovisto de conexión genuina que sus movimientos eran asunto suyo y la opinión de él irrelevante. La frase lo persiguió durante noches de insomnio y días distraídos, esa palabra permitir, como si Eleanor fuera una posesión cuyas actividades requerían su aprobación en lugar de una persona con su propia agencia y sus propios deseos. Y Christopher se vio obligado a confrontar la incómoda verdad de que, en efecto, la había tratado exactamente de esa manera. La había visto como una adición inconveniente a su hogar en lugar de como su esposa. Le había dado el título y la posición y las comodidades materiales de ser la duquesa de Ashworth, mientras le negaba lo único que podría haber hecho que algo de eso fuera significativo, que era el simple reconocimiento humano, el reconocimiento básico de su existencia y su valía. Se sentó en su estudio mientras la oscuridad invernal caía temprano sobre los terrenos, y por primera vez en 2 años, Christopher se permitió pensar conscientemente en Eleanor, no como un problema abstracto o una obligación no deseada, sino como una persona, una mujer que había entrado en su casa con esperanza y había sido recibida con una crueldad sistemática, que había intentado construir puentes y había sido rechazada a cada paso, que finalmente había dejado de intentarlo y había encontrado su propio camino hacia adelante, y el pensamiento que se formó en su mente fue simple y devastador e imposible de descartar. ¿Qué he hecho? En la 7ª mañana de la ausencia de Eleanor, Christopher se encontró caminando por los jardines desnudos de invierno hacia la capilla familiar que se erigía al borde de los terrenos de la finca, un pequeño edificio de piedra donde generaciones de Ashworths habían sido bautizados, casados y llorados, y donde una placa conmemorativa para Lady Victoria Hartley daba testimonio de la mujer cuya muerte había definido los últimos 3 años de su vida, y no había visitado este lugar desde la semana después del fallecimiento de Victoria. Lo había evitado con el mismo cuidado deliberado que había aplicado para evitar a Eleanor. Pero ahora se sentía atraído allí por una necesidad que no podía articular completamente, una sensación de que algún ajuste de cuentas esencial lo esperaba en ese tranquilo espacio sagrado. La capilla estaba fría y oscura. La luz invernal se filtraba a través de las vidrieras para pintar sombras de colores sobre los gastados suelos de piedra, y Christopher se detuvo ante el memorial de Victoria con las manos entrelazadas a la espalda, estudiando la inscripción que había encargado en su dolor, las palabras que hablaban de belleza y gracia y amor eterno, y esperó a que la familiar ola de tristeza se estrellara sobre él, la devastadora sensación de pérdida que lo había consumido en los meses posteriores a su muerte. Pero lo que vino en su lugar fue algo más silencioso y complicado, una tristeza, ciertamente, pero también una extraña especie de distancia, como si estuviera mirando un memorial de alguien que había conocido hace mucho tiempo en lugar de la mujer con la que había creído estar destinado a casarse. Habló en voz alta a la capilla vacía, su voz áspera por el desuso y la emoción, contándole a Victoria cosas que nunca había dicho cuando ella vivía, admitiendo que la había convertido en algo que nunca había sido, que había transformado un afecto genuino en una gran tragedia romántica, porque el duelo era más fácil que la aceptación, porque llorar un amor idealizado era más simple que construir uno real con la mujer de carne y hueso que se había convertido en su esposa. Y mientras las palabras salían de él, Christopher comprendió con una claridad devastadora que había estado castigando a Eleanor no por no ser Victoria, sino por ser real, por estar presente, por exigir a través de su misma existencia
que se comprometiera con la vida en lugar de retirarse a la cómoda ficción de un luto eterno. La revelación se posó sobre él como la escarcha de invierno, fría e ineludible, y Christopher se hundió en uno de los bancos de madera y dejó caer la cabeza entre las manos, permitiéndose finalmente ver el alcance total de su crueldad, la forma sistemática en que había negado a Eleanor toda cortesía humana básica. La había tratado no solo con indiferencia, sino con activo desprecio, negándose a mirarla como si fuera algo vergonzoso o grotesco, cuando la verdad era que su negativa no tenía nada que ver con Eleanor misma, y todo que ver con su propia cobardía, su miedo de que si se permitía verla, podría tener que reconocer que Victoria realmente se había ido y que la vida continuaba a pesar de su dolor y que se había casado con una mujer que merecía algo mejor que ser un fantasma en su propia casa. Se sentó en el silencio de la capilla mientras las sombras se alargaban y la tarde avanzaba, y Christopher tomó una decisión que se sintió a la vez aterradora e inevitable, reconociendo para sí mismo y para la memoria de Victoria que era hora de dejarla descansar, hora de dejar de usar su muerte como excusa para su propia abdicación emocional, hora de intentar, por imperfecto y tardío que fuera, ser el esposo que Eleanor merecía en lugar del monumento al duelo en el que se había convertido, aunque no tenía idea de cómo empezar, ninguna plantilla para la transformación, solo una comprensión profunda de que cuando Eleanor regresara de Derbyshire tendría que encontrar el coraje para hacer lo único que había evitado durante 2 años, lo único que lo aterraba más que cualquier empresa comercial u obligación social, que era simplemente mirar a su esposa, verla, permitir que fuera real para él en toda su complejidad y humanidad. Y practicó allí, en la capilla vacía, levantando la cabeza e intentando imaginar el rostro de Eleanor, dándose cuenta con vergüenza de que no podía visualizar claramente sus rasgos porque había evitado tan cuidadosamente verlos, y la perspectiva de encontrarse con su mirada se sentía como prepararse para saltar desde una gran altura hacia aguas desconocidas, aterrador, innecesario y largamente esperado. El carruaje de Eleanor llegó a Ashworth Manor en una tarde cristalina, cuando la luz del sol invernal hacía que los terrenos cubiertos de escarcha brillaran como diamantes esparcidos, y mientras las ruedas crujían sobre el camino de grava, sintió una curiosa mezcla de emociones, alivio por regresar a espacios familiares, mezclado con una sutil reticencia a reingresar en la fría arquitectura de su matrimonio, aunque se recordó a sí misma que el matrimonio había cambiado para ella, aunque permaneciera sin cambios para Christopher, que había encontrado su propia paz y su propio propósito, y ya no necesitaba su reconocimiento para sentirse completa. Y mientras los lacayos la ayudaban a bajar del carruaje, Eleanor mantuvo la cabeza alta y los hombros hacia atrás, llevando la confianza que había cultivado durante su quincena de ausencia como una armadura invisible. Lo que no esperaba era encontrar a Christopher de pie en el vestíbulo de entrada, no recluido en su estudio, como invariablemente estaba durante sus idas y venidas, y la visión de él, esperándola allí, detuvo a Eleanor momentáneamente en el umbral, su cuidadosa compostura vacilando solo por un instante antes de recuperarse y avanzar con gracia mesurada, y lo vio cambiar ligeramente su peso a medida que se acercaba. Vio algo que podría haber sido nerviosismo en la postura de sus hombros, y cuando él intentó mirarla, observó cómo su mirada viajaba hacia arriba desde el suelo de mármol hasta el dobladillo de su vestido de viaje, hasta su cintura, y luego flaqueaba, desviándose hacia un lado para fijarse en algún punto más allá de su hombro,
y Eleanor sintió un destello de algo que podría haber sido decepción o podría haber sido vindicación. Porque incluso ahora, incluso después de 2 semanas de ausencia, no podía lograr la simple cortesía humana de mirarla a los ojos. La voz de Christopher cuando habló era más áspera de lo que recordaba, más grave de alguna manera, como si el desuso hubiera cambiado su timbre, y dijo: «Bienvenida a casa, Eleanor», usando su nombre de pila, por lo que se dio cuenta de que podría ser la primera vez desde el día de su boda, y el sonido de su nombre en su boca fue tan inesperado que Eleanor sintió que su frialdad preparada vacilaba ligeramente, pero se recompuso y respondió con perfecta formalidad: «Gracias, su gracia, el viaje fue agradable», manteniendo su tono neutro y cortés, la voz que uno usaría con un conocido distante en lugar de un esposo. Observó cómo sus manos se apretaban y relajaban a sus costados. Observó cómo su mirada se desviaba hacia sus manos, donde sostenía sus guantes y su bolso, y vio el momento exacto en que sus ojos se fijaron en su mano izquierda. Vio cómo todo su cuerpo se quedaba quieto al registrar la ausencia de su anillo de bodas, el cuarto dedo desnudo con su pálida banda de piel que permanecía como evidencia de lo que se había llevado allí durante 2 años. Y Eleanor sintió una satisfacción perversa ante su reacción, incluso mientras algo en su pecho se apretaba ante el visible shock que cruzó sus rasgos, la forma en que su respiración pareció detenerse y su mandíbula se tensó como si estuviera experimentando un dolor físico. El silencio se extendió entre ellos en el gran vestíbulo de entrada, mientras los sirvientes se movían discretamente a su alrededor llevando su equipaje. Y Eleanor esperó con la paciencia que había aprendido a través de 2 años de ser ignorada, preguntándose si Christopher volvería a hablar o si este intento sin precedentes de bienvenida había agotado su capacidad de interacción, y cuando finalmente logró formar palabras, salieron vacilantes e inciertas. ¿Tuvo una visita agradable con su hermana? Y Eleanor respondió con fría civilidad sobre la salud y el ánimo de Caroline y las diversiones de la sociedad de Derbyshire, respondiendo a su pregunta a fondo, mientras no ofrecía nada de su experiencia interna, nada de cómo la visita había fortalecido su resolución o profundizado su comprensión de su propio valor, y mientras hablaba, observó la continua incapacidad de Christopher para mirarla directamente, lo vio luchar con algo que no podía nombrar, y cuando terminó de hablar, se disculpó con una cortesía impecable, diciendo que necesitaba descansar del viaje, dejando a Christopher solo en el vestíbulo de entrada, con su fallido intento de conexión suspendido en el aire entre ellos como humo. A la mañana siguiente del regreso de Eleanor, Christopher apareció en la mesa del desayuno por primera vez en su matrimonio, llegando antes que ella y esperando con un nerviosismo apenas disimulado mientras ella entraba en la habitación, su compostura flaqueando solo ligeramente al verlo sentado allí con una taza de té enfriándose ante él, intacta, y cuando ella tomó su lugar en el extremo opuesto de la larga mesa, él se aclaró la garganta y preguntó, con una torpeza que era casi dolorosa de presenciar, si había dormido bien después de su viaje, y Eleanor respondió con cuidadosa cortesía que sí, gracias. Su tono sugería que estaba hablando con un conocido en lugar de un esposo, y Christopher sintió la distancia entre ellos como algo físico, un abismo que había pasado 2 años excavando y que ahora se encontraba desesperado por cruzar, aunque no tenía idea de cómo empezar a construir un puente. Durante los días siguientes, continuó apareciendo en el desayuno, haciendo preguntas sobre su pintura con un interés genuino aunque torpe, y Eleanor respondía con una cortesía reservada, claramente confundida por esta repentina atención,
sus respuestas completas, pero sin revelar nada de sus pensamientos internos, y Christopher se sintió frustrado por sus propias limitaciones, por la forma en que sus ojos todavía se desviaban de su rostro cada vez que intentaba mirarla directamente. Décadas de hábito demostrando ser imposibles de romper en meros días, y se sentaba frente a ella sintiéndose como un hombre atrapado detrás de un cristal, capaz de ver la forma de lo que quería, pero incapaz de alcanzarlo. Comenzó a dejar pequeños gestos de disculpa e interés esparcidos a lo largo de sus días como migas de pan, encargando que se colocaran flores frescas en su estudio cada mañana, lirios y rosas de invierno que llenaban el espacio con una sutil fragancia, y haciendo que su secretario adquiriera libros que pensaba que podrían interesarle basándose en los volúmenes que había visto en sus aposentos, poesía, filosofía y novelas de autoras, artículos que dejaba en su escritorio sin explicación, y solicitó su presencia en la cena no a través de los sirvientes, sino preguntándole él mismo, apareciendo en la puerta de su estudio a última hora de la tarde y hablando al marco en lugar de a ella, diciendo que sería un honor si se uniera a él para la cena, y Eleanor aceptaba cada vez con una gracia formal, su aceptación sintiéndose más como una obligación cumplida que un deseo satisfecho. En estas cenas, Christopher intentaba conversar, preguntando sobre la familia de su hermana, su trabajo de caridad y las pinturas que estaba creando, y Eleanor respondía con la misma cuidadosa cortesía que había mostrado desde su regreso, sus palabras correctas y su manera impecable, pero su verdadero yo se mantenía cuidadosamente fuera de su alcance, y Christopher comprendió con creciente desesperación que le había enseñado demasiado bien a ser invisible, había pasado 2 años entrenándola para que no esperara nada de él, y ahora sus torpes intentos de conexión debían parecer incomprensibles o sospechosos, posiblemente incluso crueles a su manera, como un gato jugando con un ratón que ya ha herido. Se encontraba pensando en ella constantemente, en esta mujer que había ignorado tan a fondo, preguntándose qué pensamientos se movían detrás de su cuidadosa expresión, qué sueños albergaba, qué sentía cuando lo miraba ahora con esos ojos fríos y calculadores que lo veían claramente, aunque él todavía no podía decidirse a encontrarlos, y la ironía no pasó desapercibida para Christopher de que durante 2 años Eleanor había estado desesperada por su atención mientras él se la negaba, y ahora él anhelaba su consideración, mientras ella le ofrecía solo un desinterés cortés, y reconoció esta inversión de roles como una justicia que se había ganado. Pero eso no lo hacía más fácil de soportar, no aliviaba el creciente dolor en su pecho cada vez que ella le agradecía formalmente por las flores o los libros, su gratitud perfectamente ejecutada y completamente desprovista de calidez, la gratitud que uno ofrece a un extraño por sostener una puerta en lugar de a un esposo que intenta reparar un matrimonio destrozado. La confrontación llegó en una tarde gris, cuando el aguanieve golpeaba contra las ventanas del estudio de Eleanor y ella había estado intentando pintar durante 1 hora sin éxito, su mente demasiado inquieta para concentrarse en el lienzo y el color, demasiado ocupada con la extraña metamorfosis que ocurría en su matrimonio, y cuando Christopher apareció en su puerta con otra ofrenda, esta vez un volumen encuadernado en cuero de los sonetos de Elizabeth Barrett Browning. Eleanor dejó su pincel con deliberado cuidado y se volvió para mirarlo directamente, su voz firme y clara cuando dijo: «Christopher, necesitamos hablar claramente sobre lo que está sucediendo aquí». Y lo vio congelarse en el umbral, vio su mirada fijarse en la pintura detrás de ella en lugar de en su rostro, y la familiar evasión encendió algo feroz en su pecho,
algo que se había estado acumulando durante semanas de flores y libros y conversaciones incómodas en el desayuno que nunca llegaban a conectar. Le preguntó directamente por qué estaba haciendo esto, por qué después de 2 años de indiferencia estudiada, de repente aparecía en su mesa de desayuno y llenaba su estudio de flores y buscaba su compañía en la cena, y la respuesta de Christopher llegó vacilante. Sus palabras tropezando unas con otras mientras intentaba explicar que se había equivocado, que se había dado cuenta durante su ausencia de lo mucho que le había fallado, que quería intentar ser un esposo adecuado, y Eleanor escuchó con las manos cruzadas ante ella, esas manos desnudas con su dedo anular todavía mostrando su pálida banda de ausencia, y cuando terminó de hablar, ella dijo con tranquila dignidad: «Ni siquiera puedes mirarme mientras dices estas cosas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una acusación y una súplica, y Eleanor vio a Christopher estremecerse como si lo hubiera golpeado, lo vio intentar y fallar de nuevo en levantar los ojos hacia su rostro, y sintió una peligrosa mezcla de ira y tristeza subir por su garganta mientras comenzaba a hablar sobre los 2 años de invisibilidad, sobre sentarse frente a él en las mesas de comedor sintiéndose menos sustancial que los muebles, sobre hablarle y recibir gruñidos o silencio a cambio, sobre desaparecer lentamente en su propia casa hasta ser poco más que un fantasma que rondaba los pasillos de Ashworth Manor. Le habló de las noches que había pasado despierta, preguntándose qué estaba mal en ella, para que su propio esposo no pudiera soportar mirarla, de la erosión gradual de su autoestima, de la cuidadosa reconstrucción de su dignidad que le había requerido dejar de buscar su aprobación y empezar a buscar la suya propia. Y Christopher permaneció inmóvil en el umbral, escuchando esta letanía de sus crueldades, con la mandíbula apretada y las manos crispadas a los costados. Y cuando ella hizo una pausa, él dijo, con la voz áspera por la vergüenza: «Lo siento, Eleanor. Lamento profundamente, el dolor que te he causado». Pero Eleanor negó con la cabeza lentamente y respondió que las disculpas no eran suficientes, que no aceptaría medidas a medias ni gestos simbólicos, que si realmente quería reparar lo que había roto, necesitaba cambiar de verdad, no solo fingir un cambio mientras mantenía la misma distancia cuidadosa que siempre había guardado. Entonces le contó sobre haberse quitado el anillo de bodas, sobre la mañana en que lo deslizó de su dedo y lo colocó en su joyero, sobre lo que ese acto había significado, la reclamación de sí misma de un matrimonio que nunca había reconocido verdaderamente su existencia, y vio los ojos de Christopher bajar de nuevo a su mano desnuda, vio algo que parecía angustia cruzar sus rasgos. Y ella dijo suave pero firmemente que no se volvería a poner ese anillo por gestos y cortesías, que merecía un esposo que pudiera mirarla, que pudiera verla, que pudiera reconocerla como una persona viva y que respira en lugar de un recordatorio inconveniente del deber, y que si él no podía ofrecerle eso, entonces preferiría que volviera a su indiferencia anterior en lugar de atormentarlos a ambos con esta incómoda pretensión de conexión. Esa noche, Christopher se encontró caminando por la mansión sin un destino en mente, sus pies llevándolo por pasillos y bajando escaleras hasta que salió al jardín, donde el crepúsculo se rendía a la oscuridad total y el aire tenía esa cualidad eléctrica que precede a una tormenta. Y vio a Eleanor de pie cerca de la fuente con su chal apretado contra el viento creciente, su rostro vuelto hacia las nubes arremolinadas, y algo en el pecho de Christopher se resquebrajó como el hielo al romperse en el deshielo primaveral, una resistencia final que se hizo añicos bajo el peso acumulado de su soledad, su vergüenza y su anhelo desesperado, y caminó hacia ella
sin una decisión consciente, sus pies moviéndose por el sendero de grava, mientras un trueno retumbaba en la distancia y las primeras gotas gruesas de lluvia comenzaban a caer. Se detuvo a 3 pasos de ella, lo suficientemente cerca como para ver cómo el viento atrapaba mechones de su cabello oscuro y los soltaba de sus horquillas, lo suficientemente cerca como para oír su respiración, y Eleanor se volvió hacia él con sorpresa escrita en sus rasgos, y Christopher sintió su corazón martillear contra sus costillas mientras se forzaba de verdad con cada onza de voluntad que poseía, a levantar los ojos del suelo y mirarla a la cara, a mirar realmente el rostro de su esposa por primera vez en sus 2 años de matrimonio, y el mundo pareció inclinarse y realinearse cuando su mirada se encontró con la de ella. Tenía ojos grises, descubrió, ojos grises con motas de azul como nubes de tormenta atravesadas por relámpagos, y le devolvían la mirada con una mezcla de recelo y sorpresa y algo que no pudo nombrar del todo, y su rostro no era el rostro que había imaginado en los raros momentos en que se había permitido pensar en sus rasgos. Era mejor y más complejo y más hermoso, con pómulos altos y una boca que contenía tanto fuerza como suavidad, y había inteligencia en esos ojos, y dolor, y una dignidad duramente ganada, que él había forjado a través de su negligencia. Y Christopher sintió todo el peso de 2 años de ceguera caer sobre él como una ola. Sintió la enormidad de lo que se había negado a ver, esta mujer notable que había vivido en su casa como un fantasma, porque él la había convertido en uno. Eleanor permaneció perfectamente quieta bajo su mirada, la lluvia cayendo más fuerte ahora y empapando la ropa de ambos, y Christopher vio cómo su garganta se movía al tragar, vio la vulnerabilidad destellar en sus rasgos antes de que pudiera enmascararla, y comprendió que este momento le estaba costando algo, que permitirse ser vista de verdad por él después de tanto tiempo requería un coraje que no estaba seguro de poseer, y el conocimiento de su valentía lo desarmó por completo. Dijo, con la voz áspera y quebrada: «Eleanor, te veo, Dios me ayude, finalmente te veo, y eres extraordinaria». Y las palabras salieron de él a borbotones, sin elegancia ni planificación, una cruda confesión de que había sido un cobarde y un tonto, que se había escondido de ella porque mirarla habría requerido que reconociera que Victoria realmente se había ido y que tenía una esposa viva y que respiraba, que merecía su atención y su respeto y su corazón, que había sido cruel más allá de toda medida y que esa crueldad había sido deliberada, una elección que había hecho cada día durante 2 años, y no podía deshacerla, pero deseaba desesperadamente hacerlo mejor, ser mejor, si ella le daba la oportunidad. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas que se mezclaron con la lluvia en sus mejillas, y Christopher sintió que sus manos se levantaban por su propia voluntad, flotando cerca de su rostro con el deseo desesperado de consolarla, de tocarla. Pero se contuvo porque no se había ganado ese derecho, lo había perdido a través de su rechazo sistemático de su presencia, y Eleanor susurró, su voz apenas audible por encima de la tormenta: «¿Me estás mirando?» Y Christopher asintió, incapaz de apartar la mirada ahora, incapaz de imaginar volver a apartarla, y dijo: «Te estoy mirando, y lo siento. Lamento tan profundamente cada momento en que me negué a hacerlo». Y Eleanor extendió la mano lentamente y atrapó una de sus manos suspendidas entre las suyas, y el contacto fue como un relámpago, eléctrico y transformador,
y se quedaron allí en el jardín, mientras la tormenta estallaba por completo sobre ellos, y los truenos sacudían la tierra bajo sus pies, mirándose el uno al otro con la lluvia corriendo por sus rostros, y 2 años de silencio finalmente. Finalmente, dando paso a la posibilidad de algo real. La reconstrucción de su matrimonio llegó lentamente, como la primavera emergiendo de la dura tierra del invierno, medida no en grandes gestos, sino en momentos acumulados de conexión genuina que Christopher abordaba con la cuidadosa reverencia de un hombre que maneja algo infinitamente precioso e infinitamente frágil, y las semanas que siguieron a esa revelación empapada por la tormenta en el jardín se desarrollaron con una dulzura vacilante que ninguno de los dos había imaginado posible en los fríos pasillos de Ashworth Manor. Christopher comenzó a unirse a Eleanor para el desayuno cada mañana. Y estas comidas se transformaron de las silenciosas ordalías de sus primeros 2 años en conversaciones donde él le preguntaba sobre su pintura y escuchaba con genuina atención cuando ella describía la forma en que la luz caía a través de las ventanas del estudio a diferentes horas, la forma en que ciertos colores evocaban emociones específicas, los desafíos técnicos de capturar el movimiento en un lienzo estático, y Eleanor se encontró hablando con creciente facilidad, su recelo inicial suavizándose al reconocer que Christopher estaba realmente escuchando, realmente viéndola, sus ojos grises encontrándose con los de ella a través de la mesa, con una franqueza que a veces todavía le cortaba la respiración después de tanto tiempo siendo invisible. Él le preguntó si podía verla pintar una tarde, y Eleanor accedió con cierta trepidación. Insegura de cómo se sentiría creando bajo su observación, pero Christopher se acomodó en el asiento de la ventana de su estudio con su propio cuaderno de bocetos y carboncillo, confesando que una vez había disfrutado del dibujo antes de que el deber y el duelo consumieran todo ocio, y trabajaron en un silencio cómplice roto solo por preguntas ocasionales sobre técnica o solicitudes para pasar materiales. Y cuando Eleanor miró el boceto de Christopher, vio que la había estado dibujando a ella, capturando la concentración en sus rasgos mientras trabajaba, y la intimidad de ser vista y representada por su mano le trajo color a sus mejillas y calor a su pecho. Dieron paseos por los terrenos de la finca mientras el invierno se rendía a la primavera temprana. Y Christopher señalaba puntos de referencia y compartía historias de su infancia que nunca antes había pensado en contarle, y Eleanor correspondía con relatos de su propia crianza, y gradualmente comenzaron a conocerse como personas en lugar de como el duque y la duquesa, como Christopher y Eleanor en lugar de como el esposo y la mujer que no era Victoria. Y hubo momentos en que sus manos se rozaron al caminar y ninguno se apartó. Momentos en que la risa de Christopher sonó genuina y sorprendida por algo que Eleanor dijo. Momentos en que el peso de su dolorosa historia parecía aligerarse bajo la acumulación de estos mejores momentos. El anillo permaneció fuera del dedo de Eleanor, en su caja de terciopelo en su joyero, y ninguno de los dos lo mencionó. Aunque los ojos de Christopher a veces se demoraban en ese dedo desnudo con una expresión que Eleanor no podía leer del todo, algo entre el arrepentimiento y la esperanza, y la ausencia del anillo se convirtió en un marcador de su progreso, un recordatorio de que lo que estaban construyendo ahora era nuevo y ganado en lugar de asumido y obligado. Y Eleanor descubrió que lo prefería así. Prefería la libertad de elegir a Christopher diariamente en lugar de estar atada
por un símbolo que había llevado sin significado. Su primer beso llegó en una noche 6 semanas después de la confrontación en el jardín, cuando habían estado leyendo juntos en la biblioteca y Christopher había hecho una observación sobre la novela que Eleanor sostenía que estaba tan perfectamente en sintonía con sus propios pensamientos que ella lo miró con sorpresa y deleite, y él ya la estaba mirando con un afecto tan abierto que el espacio entre ellos pareció evaporarse, y cuando se inclinó hacia ella lentamente, dándole toda la oportunidad de retirarse, Eleanor lo encontró a mitad de camino, y el beso fue suave e inquisitivo y dolorosamente tierno, una pregunta y una respuesta, una promesa y una esperanza, y cuando se separaron, Eleanor vio lágrimas en los ojos de Christopher y sintió una humedad correspondiente en sus propias mejillas, y Christopher susurró: «Gracias por darme otra oportunidad, por dejarme aprender a amarte adecuadamente». Y Eleanor tocó su rostro suavemente y respondió: «Gracias por elegir finalmente verme». Y la intimidad entre ellos se profundizó a partir de esa noche, no apresurada sino desarrollándose con una paciente inevitabilidad, dos personas descubriéndose verdaderamente por primera vez y encontrando en ese descubrimiento algo mucho más rico de lo que ninguno de los dos había anticipado. La primavera llegó a Ashworth Manor exactamente un año después de que Eleanor se quitara el anillo de bodas, y la transformación era evidente no solo en las flores que cubrían los árboles del jardín o en el calor que había regresado a los antiguos salones de piedra, sino en la forma en que Christopher y Eleanor se movían a través de sus días con la fácil intimidad de dos personas que se habían elegido deliberada y completamente, construyendo algo real de las cenizas de su hueco comienzo, y en una mañana en que la luz del sol entraba a raudales por las ventanas del comedor del desayuno, y Eleanor se reía de algo que Christopher había dicho sobre el nuevo potrillo en los establos, él metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó una pequeña caja de terciopelo que hizo que a Eleanor se le cortara la respiración. El anillo que había dentro no se parecía en nada a la fría reliquia familiar que había llevado durante aquellos terribles primeros años, sino que era una delicada banda encargada al mejor joyero de Londres, diseñada según las especificaciones exactas de Christopher, con las flores favoritas de Eleanor grabadas en su superficie, y un único zafiro perfecto del color de las nubes de tormenta atravesadas por relámpagos. El color de sus ojos, cuando por primera vez le permitió verla de verdad en aquel jardín empapado por la lluvia, y Christopher dijo en voz baja mientras se lo ofrecía: «No puedo deshacer los años que desperdicié, el dolor que te causé, pero puedo ofrecerte esto como un símbolo del hombre que soy ahora, en lugar del hombre que fui, una promesa de que te veo cada día y te elijo cada día, y continuaré haciéndolo por todos nuestros días restantes, si lo aceptas, si me aceptas como tu esposo en verdad y no meramente de nombre». Eleanor miró el anillo con lágrimas acumulándose en sus ojos, luego el rostro de Christopher, donde el amor, la esperanza y el remordimiento persistente estaban tan claramente escritos, y extendió la mano no para tomar el anillo de su mano, sino para cubrir su mano con las suyas, y dijo: «Lo aceptaré con gusto, pero me lo pondré yo misma esta vez, porque lo que tenemos ahora no es algo impuesto sobre nosotros por el deber o un acuerdo, sino algo que hemos construido juntos a través de la honestidad, la paciencia y el coraje de vernos verdaderamente el uno al otro». Y tomó el anillo y lo deslizó en su dedo, donde captó la luz de la mañana y pareció brillar con calidez, y Christopher se levantó de su silla, la atrajo a sus brazos y la besó con la tierna devoción que se había convertido en su lenguaje diario,
y ninguno de los dos notó a los sirvientes que se detuvieron en el umbral y sonrieron al ver a su duque y duquesa tan clara, tan genuinamente felices. Pasaron años después de esa mañana de primavera, años que trajeron hijos cuyas risas llenaron los pasillos que una vez habían resonado con los solitarios pasos de Eleanor. Hijos que crecieron viendo a su padre mirar a su madre con una adoración tan obvia que nunca cuestionaron si habían sido amados desde el principio, y Christopher se hizo conocido en toda la sociedad no por su trágico primer amor, sino por su devoción a su duquesa, asistiendo a sus exposiciones de arte e insistiendo en que su obra colgara en los mejores salones de la mansión y hablando de ella con tanto orgullo que nadie que lo oyera podía dudar de la profundidad de su sentimiento, y Eleanor floreció en la calidez de ser verdaderamente vista y verdaderamente apreciada, su confianza y alegría irradiando hacia afuera para tocar a todos en su hogar y más allá, y Ashworth Manor se transformó de un mausoleo de duelo en un hogar lleno de amor, luz y el sonido de la felicidad genuina. Querido oyente, en la historia de Eleanor y Christopher encontramos una verdad que quizás necesitabas escuchar hoy, que a veces las prisiones más crueles son las que nos construimos nosotros mismos con el duelo, el miedo y la negativa a estar presentes en nuestras propias vidas. Y a veces el acto más valiente no es soportar el maltrato con silenciosa dignidad, sino reclamar tu propio valor y alejarte de lo que te disminuye, como hizo Eleanor cuando se quitó ese anillo y se eligió a sí misma. Sin embargo, también vemos que la transformación es posible incluso para aquellos que han causado un gran daño, que la voluntad de ver verdaderamente a otra persona, de reconocer la propia crueldad y comprometerse a cambiar, puede abrir caminos hacia la redención que parecían cerrados para siempre. Aunque tal redención debe ganarse a través de la acción constante en lugar de meras palabras o deseos. Si te encuentras invisible en tu propia vida, si has sido paciente más allá de lo razonable, sin recibir nada a cambio, sabe que mereces ser visto y valorado, y que elegirte a ti mismo no es egoísmo, sino la necesaria preservación de tu alma, y que la ausencia de tu presencia puede ser precisamente lo que despierte a alguien a lo que has sido demasiado ciego para reconocer, aunque no les debas nada, y su despertar pueda llegar demasiado tarde. Y si eres tú quien no ha logrado ver lo que tenías delante, quien se ha escondido del amor por miedo o duelo o el peso de penas pasadas, sabe que aunque no puedes deshacer el daño que has causado, puedes elegir de manera diferente a partir de este momento. Puedes hacer el difícil trabajo de estar verdaderamente presente y ver de verdad, y que tal trabajo, sostenido con un compromiso genuino, puede crear algo hermoso, incluso desde los comienzos más dolorosos. Que encuentres el coraje para ser visto y la sabiduría para ver de verdad. Que te elijas a ti mismo cuando sea necesario y elijas el amor cuando sea posible. Que construyas relaciones fundadas en el reconocimiento genuino en lugar de la obligación o la ilusión, y que descanses esta noche sabiendo que la transformación siempre es posible para aquellos dispuestos a hacer el honesto trabajo del cambio. Esta ha sido una historia de las segundas oportunidades del amor, y si estas palabras han tocado tu corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal y comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que merece ser visto.